A futuro se está cotizando en esta semana, por ejemplo, estaría en 1.380 pesos a fin de 2025 aproximadamente, lo cual representa que va a estar en aproximadamente un 15%. En cierta medida es lo que el gobierno estaba estimando también al fijar una banda tan ancha. Al fijar una banda tan amplia, lo que tenemos es que realmente puede suceder que el gobierno también quiere dejarlo libre al mercado y ver qué está sucediendo. Ahora, un punto que hay que tener en cuenta, porque hasta ahora estamos midiendo todo internamente, pero hay que ver qué pasa en el mundo. O sea, ¿qué pasa con el dólar en el mundo? Bueno, en este momento, en realidad, cuando levantamos la vista y vemos qué pasa fuera de nuestras fronteras, nos encontramos que el dólar, en cierta manera, está, algunos lo denominan colapsando, y en realidad, yo lo que digo, está bajando su cotización. O sea, involuntariamente está bajando porque obviamente todas las medidas que está tomando la administración Trump, de alguna manera, está incidiendo en que el dólar se vaya debilitando y eso le produce una mayor competitividad en el mundo. Y para llevarlo a números, por ejemplo, aquí estuvimos buscando, en la producción lo estuvieron viendo, bueno, en este año el euro se apreció contra el dólar en un 13%, la libra de Gran Bretaña en un 9%, el real, que es nuestro socio comercial, el 10%, y los yuan en la misma medida. Y aquí básicamente lo que hay que pensar, bueno, ¿esto nos conviene a nosotros o no? O sea, la debilidad del dólar a nivel internacional tiene un claro impacto sobre la moneda argentina y sobre todo lo que implica en lo que son las exportaciones, porque esto lo que está produciendo es que tengamos que productos que son más económicos para un europeo, por ejemplo, para un brasileño, y en esta medida nosotros nos vemos beneficiados. Y esto, bueno, después de la salida del cepo cambiario, el tipo de cambio oficial se fue incrementando, pero levemente sobre la inflación. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que no es un solo punto, sino hay varias situaciones a ver. Y creo que en otro bloque vamos a tratar de charlar sobre cómo es la situación de la balanza de comercio exterior argentina y con eso ver un panorama general del impacto del tipo de cambio en estos momentos en el país. Bien, como les comentaba anteriormente, tuve la oportunidad, me invitaron justamente a ver el Mundial de Clubes, tuve la oportunidad de ver 2 partidos y la verdad lo miré desde la pasión del fútbol, que es muy intensa para todos, y también lo miré también desde el punto de vista de la organización de los eventos y cómo tienen todo calculado, armado, y cómo lo van sintiendo desde un punto de vista como una actividad comercial. Bueno, los estadios, la verdad, son importantísimos, son todos nuevos, tienen todo un tema de situación que son realmente espectaculares. Y pensé, ¿por qué no en Argentina, por ejemplo? No tenemos la misma situación, no lo vemos habitualmente. Y en estos días salió nuevamente, se puso al tapete, la posibilidad de ver la situación de las sociedades anónimas deportivas. Sabemos que hay opiniones a favor o en contra, o por ahí hay dudas, y para eso hemos invitado al programa de hoy a Guillermo Tofoni, CEO de World Eleven, que es empresa especializada en organización de eventos deportivos. Guillermo, muy buen día, gracias por el tiempo que le destinas al programa. No, al contrario, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Guillermo, bueno, lo que estaba comentando, estuve en el Mundial de Clubes, me invitaron, realmente espectacular, y claro, pensé, ¿por qué no en Argentina? Y realmente vi que estos días también salió nuevamente al tapete el tema de las sociedades anónimas deportivas, y realmente pensé, digo, bueno, una primer tema para verlo con vos es qué ventajas concretas por ahí ves en convertir los clubes o tener una parte de los clubes como sociedades anónimas deportivas. Sí, yo creo que la conversación por ahí es un poquitito más honda, más profunda, porque más allá de la figura jurídica que puede ser una sociedad anónima deportiva, tiene que ver el tema con la modernización del fútbol argentino. Vos fijate que estamos, por otro lado, por lo menos 40 años atrasados en la infraestructura
del deporte que nos representa en todo el mundo y que nuestro país genera y seguirá generando talentos Claro. y nos merecemos, y la industria se merece, una infraestructura a la altura de las circunstancias de los atletas que genera Argentina en este rubro. Entonces, hablabas recién del Mundial de Clubes. Ujú. Qué extraordinario podría ser que Argentina estuviera en el mapa de poder organizarlo. Pero ¿sabes lo que pasa? Como no se invirtió en infraestructura, no tenemos estadios para organizar un Mundial de Clubes. Tampoco tenemos estadios para organizar un Mundial de selecciones mayores. Sí, sí, tal cual. Entonces, ¿por qué razón los clubes argentinos no invierten en los estadios? Y la mayoría de los casos es porque no tienen recursos. River Plate, recién ahora, hace 2 años o 3, que decidió acertadamente, si bueno, vamos a invertir para mejorar el acceso, para hacer más parkings, Claro. más suites para los socios, Ujú. ampliaron 35.000 espacios para la gente. Entonces, y eso se vio reflejado en números. Ahora bien, el dinero salió de la actividad privada. No Claro. fueron los socios de River que dijeron vamos a invertir $5.000 cada uno. Y está bien. Entonces, la pregunta no es si SAT sí o SAT no, sino es cómo podemos hacer que ingrese inversión de capital, no importa si es nacional o internacional, en el rubro fútbol, para mejor calidad del deporte. Es decir, hay muchísimos clubes que hoy no tienen agua caliente en los Claro. vestuarios para las inferiores. Claro. Entonces, Argentina eh, es una generadora constante de estos talentos porque tiene unos profes también extraordinarios, mal pagos por otro lado. Entonces, está pidiendo a gritos este paso para poner a Argentina en otro nivel. Entonces ahí por ahí te dicen, no, pero la selección argentina somos campeones del mundo. Sí, Sí, sí. con el 96,5% de los jugadores en sociedades anónimas deportivas en el Claro. extranjero. Claro, tal cual. Además, Este es el punto. Guillermo, lo que vos decís, el tema de la inversión, y lo que yo no soy un especialista en eventos deportivos, pero he visto, uno lo ve desde el punto de vista económico, que la inversión financiera, la inversión económica, que tiene justamente esos estadios, toda la organización del evento, deben ser monstruosos. Ni que hablar de los equipos, ¿no es cierto? Vi el Bayern Múnich, por ejemplo, y claro, son todos jugadores espectaculares, pero obviamente tiene que haber una inversión enorme detrás de todo eso y bueno, Argentina por ahí no está Y preparada. Argentina, Juan, Argentina con relación a Europa tiene para el inversor, al posible inversor, una ventaja diferencial. Los europeos, en su gran mayoría, tienen que importar jugadores y comprar jugadores. Claro, Los ingleses, sí, los sí, franceses, no, lo los vemos. alemanes tienen que comprar. En el caso de Argentina, nosotros no compramos europeos para que vengan a jugar a la liga, No, no, es verdad, porque Argentina los genera. tal cual. Entonces, ¿qué pasa con la Liga Europea? Comercializa muy bien ya de hace muchísimo tiempo los derechos de televisión y tiene una liga ordenada de 20 equipos. Claro, Entonces, los equipos deberían recibir el 5% de esa torta generada por la televisión. Y en cuanto al per view, es decir, lo que pagamos para ver fútbol, en la Argentina se paga lo mismo que en Europa. claro, claro. Entonces, ¿cómo puede ser que la liga, podemos nombrar la española, que tiene una población similar a la argentina, facturan 2.200 millones de dólares al año y Mm, lo dividen por 20, y en la Argentina se facturan 100 millones de dólares por año y lo dividen no por por 30. 30, claro. Es, Entonces, ahí claro que no te da la matemática después para los clubes para sostener a los jugadores que te van a dar calidad, los tienen que vender, se van más jóvenes, algunos no les hacen contratos importantes porque no les pueden pagar, y es ahí es donde no se dan cuenta que la inyección de capital, después la figura jurídica que entre las partes se pongan de acuerdo, será otra discusión, seguro, seguro. si será 30% para el inversor, 70% para el club o viceversa, será otra discusión,
Y AFA acá se encuentra en un punto de inflexión donde el gobierno nacional dictó una ley y también le dio un plazo a la AFA para que adecúe sus estatutos, y vamos a ver ahora en agosto o septiembre, cuando tenga que hacer esa modificación, a qué punto lo lleva. Claro. Estamos aquí en Radio Perfil y estamos conversando con Guillermo Tofoni, CEO de World Eleven, empresa de organización de eventos deportivos. Guillermo, y un tema que por ahí, bueno, realmente me saltó a la vista viendo ese caudal de tecnología y de un nivel enorme de los clubes de otros países, es como, por ejemplo, nosotros podemos ensamblar el capital privado, porque nosotros los clubes aquí los tenemos muy como el club nuestro y lo tenemos dentro de la pasión, y Sí, creo que correcto. eso se va como separando. La pasión tiene que estar por un lado, pero evidentemente lo que vos decís, el negocio y la actividad comercial tiene que estar administrado de otra manera. ¿Cómo ves que se puede ensamblar esa situación? Bueno, me tocó trabajar en parte de la reglamentación, porque lo que planteaba en su momento cuando se hablaba de la posibilidad democrática, por otro lado, de que los clubes voten con el 75% si quieren o no eh, inversión privada, se dijo, bueno, ¿cuáles fueron las malas experiencias? Y bueno, Mandillú en su momento, que terminó Claro, desapareciendo sí, en la sí. época de Menem. Luego vino el gerenciamiento de Racing, que terminó con un Racing en la quiebra, Ujú, blanquiceleste. sí, sí. Entonces, ¿cuál es el temor del hincha, del socio? Que venga alguien como pasa en Estados Unidos, no sé, arman MetroStar, que era el equipo de Nueva York, ahora se llama Red Bull y por ahí dentro de 10 años se llama Pepsi Fútbol. Claro, Entonces, en la Argentina está la reglamentación, lo que regula es que no puedes cambiar los colores, no puedes cambiar el nombre del club, no puedes cambiar los escudos, y hay un montón de circunstancias que tienen que adaptarse para que el inversor, antes de firmar cualquier tipo de acuerdo, sepa que la historia no la puede modificar. claro, Porque seguro. Argentina y Europa también es así. La MLS por ahí la podemos discutir, será otro, otra discusión, pero en Europa y en Argentina no te cambian los nombres de los clubes, no te cambian los colores de la camiseta, es decir, la historia se mantiene de casi toda la vida, te diría. Entonces, hace 100 años que tenemos sociedades anónimas, sociedades civiles sin fines de lucro. Pero la consecuencia es hoy, con la modernidad y la tecnología, que tenemos estadios obsoletos que no están a la altura de las circunstancias de un fútbol moderno. Y eso nos perjudica que no estamos en la agenda para que nos den finales de Copa Libertadores o finales de, bueno, pues fíjate, River modificó su estadio y ligó una final de Copa Libertadores. Sí, tal cual, tal cual. Si nosotros, el fútbol, eh, se abre al sector privado, en la figura que sea, y podemos pensar de que 10 estadios en Argentina podrían ser de última generación, porque la industria lo factura Ujú, y porque no es que en Argentina se juega béisbol, claro, nadie va a invertir en un estadio de béisbol. O sea, el que invierta en un estadio de fútbol le va a ir bien, sí, porque totalmente. tiene a sus socios cautivos para toda la vida. Es uno de los mejores negocios del mundo, Además, porque Guillermo, perdón que te interrumpo, pero he visto, por ejemplo, la pasión de los hinchas argentinos en Estados Unidos, tanto los de Boca como los de River, marcaron una diferencia. Se nota que lo pasional aquí, que es un caudal, digámoslo en términos comerciales, de clientes supuestamente, por eso simpatizantes, yo es estoy de enorme. acuerdo que Argentina no tiene un problema económico, hay un problema moral. Entonces, cuando se acomode para decir para dónde vamos y puedan abrirse a la posibilidad a mí me encanta la palabra abundancia, no atrapar, agarrarse a los trapos de la pobreza y decir, no, esta es Claro, la historia, quedémonos como está, cómo vamos a cambiar esto. Pero la verdad, por ejemplo, si comparamos los dos equipos más grandes de la Argentina, hoy River le sacó 35.000 posiciones por fin de semana a Boca. sí, sí, totalmente. Y al Claro, final del año, esas 35.000 posiciones son millones de dólares que cuando vos después tenés que invertir en tu plantel profesional,
se siente un montonazo. Seguro. Entonces, más allá de que invertir en tu club, invertir en tu infraestructura de estadio, te mejore la calidad del socio, en los baños, en los accesos. Ujú. Es decir, hay que modernizar la industria argentina, hay que potenciar la liga, comercializarla mejor a nivel internacional, y que los clubes, no puede ser que en Boca o River cobren 4 o 5 millones por año por participar en la Liga Argentina, y de repente por participar en un mundial de clubes ya tienen más de ese dinero en Claro. 15 días. Sí, seguro, seguro. Algo está mal, pero bueno, es parte de lo que uno quiere instalar, y tal vez lleve 4 o 5 años, una década, no importa, pero alguien tiene que marcar el norte, y alguien tiene que decir: Argentina puede y necesita inversión en este sector. Claro. Guillermo, bueno, muchísimas gracias. No, Realmente es un tema que da para mucho más y, como vos decís, va a llevar un tiempo, también es un cambio cultural, pero bueno, seguramente abusaremos de tu tiempo en otro programa porque no, da cuando para quieran, mucho a más. disposición, a Bueno, disposición. gracias, Guillermo. Muy Un buen fuerte día. abrazo. Hasta luego. Buenos días. Bien, bueno, seguimos aquí en Empresas 360 con otros temas más. Ya estamos con ustedes. Bueno, seguimos aquí en Empresa 360 por AM 1190 y como estábamos conversando del tema de la pasión del fútbol, la pasión del deporte, y bueno, en función a lo que uno va viendo normalmente en otros estadios, en otros lados del mundo, bueno, uno dice, puedo repensar cómo se está organizado, y bueno, realmente nos interesan todas las opiniones, y lo tenemos en línea Alejandro Fabri, especialista deportivo, periodista deportivo especializado en deportes. Así que bueno, Alejandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, buen día. Alejandro, bueno, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Y bueno, realmente lo que queríamos charlar contigo es el tema de que nosotros, bueno, hemos estado viendo el tema del Mundial de Fútbol. Nosotros, básicamente, en nuestro programa hablamos de empresa, de negocios, y vemos que justamente lo que está armado allí en el Mundial de Clubes, tipo una actividad comercial profunda, y que realmente a veces puede ser distinto a lo que tenemos aquí, y lo hemos marcado, por ejemplo, allí en los estadios, que somos pasionales y lo nuestro es el fútbol y lo miramos otro punto de vista. Y queríamos saber tu opinión. Estos días surgió nuevamente a la luz las sociedades anónimas deportivas. Y bueno, realmente, ¿cuál es tu opinión? Porque ¿por qué un club, por ejemplo, de fútbol o algún deporte debería convertirse en una empresa si la esencia en sí mismo es social y cultural, ¿no es cierto? Bueno, la Argentina tiene una diferencia respecto de muchos países en función de la tarea que han cumplido los clubes desde hace más de un siglo, ¿no? Uh-huh. Pensemos que en el caso puntual del fútbol, la Argentina tiene, ¿cuántos años tenemos de independientes? 100 y pico de años. Uh-huh. No, más, 200 y pico de años. No, 100 y pico de años, digo bien, ¿no? Sí, se hizo el bicentenario 200 en el años. 2010. Exactamente. 215 años. Bueno, Exacto. 120, 130 años tienen los clubes de fútbol, más o menos. Tal O sea, cual. han estado presentes entre 1890 y 1915, más o menos, se fundaron la enorme mayoría de los actuales clubes de fútbol que juegan afiliados adentro de la Asociación del Fútbol Argentino, en todo el país, no solo en Buenos Aires, ¿no? Ahora, la tarea que han cumplido los clubes ha sido multifacética, porque no han sido solamente clubes en los que vos pagás una cuota y tenés acceso a las comodidades que te puede dar hacer ejercicios en un club que queda cerca de tu casa, o anotar a tus hijos en las divisiones inferiores de algún deporte. De hecho, hacen tareas distintas a las que por las que fueron creados. Es decir, Claro. más allá de participar en deportes profesionales y en deportes amateurs, algunos lo hacen más en la parte profesional, otros más en la parte social, también tienen otras tareas, tienen comisión de cultura, tienen comisión de derechos humanos, tienen comisiones donde se prestan, por ejemplo, las instalaciones para los colegios públicos, Uh-huh. donde se le permite a gente de la zona utilizarlas sin ningún pago. No es solamente o sea, estamos en la era del capitalismo salvaje, Uh-huh. en el fútbol sobre todo, donde hay un grupo de millonarios
que nunca se interesaron por el fútbol, que en los últimos 20 años se han dado cuenta que el fútbol es, a través de la FIFA, un lugar de ingreso de dinero y de lavado de dinero y de ganancia de dinero muy importante. Por eso aparecen los jeques árabes, los ex jerarcas rusos, magnates norteamericanos que de fútbol entienden poco y nada, bueno, chinos, coreanos y gente de otros países, ¿no? Que ven la posibilidad por leyes muy permisivas de quedarse con un club. Hoy en este momento tenemos la situación del magnate estadounidense que es el dueño del Botafogo de Brasil y que es el dueño del Olympique de Lyon de Francia. Ujú. El Olympique de Lyon es el tercer equipo en la historia del fútbol francés. En la tabla de posiciones de todos los tiempos y a través de su historia, Lyon es la segunda o la tercera ciudad de Francia. El Olympique de Lyon siempre se ha destacado por jugar las copas europeas y demás. Bueno, lo han descendido por decreto en la Federación Francesa de Fútbol por las deudas que acumuló este señor a cargo del club. Claro. Y se lo acusa de haber utilizado plata de Botafogo, que ganó por primera vez la Copa Libertadores Sí, bajo señor. este formato de Sociedad Anónima Deportiva, de haber usado plata que recuperó Botafogo en los problemas que tiene León, que no le alcanzó para evitar el descenso. Es decir, tenemos un dueño de dos clubes importantes, de dos países que están entre los 10 más importantes del fútbol mundial, Brasil y Francia, y en uno le va bastante bien y en el otro tiene que afrontar este papelón de que semejante equipo esté jugando en segunda división. Seguro. Ahora, tenemos ejemplos para todos los gustos. En la Argentina, la Sociedad Anónima Deportiva, en general, en los pocos intentos que tuvo de funcionar, no funcionó, Ujú. en distintos clubes. Pero vos tenés hoy clubes tercerizados de alguna manera, o en todo caso, con el fútbol cedido a una especie de gerenciamiento, con gente de afuera que pone plata. Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia. En el interior, por ejemplo, hay varios clubes que son financiados o en parte por las municipalidades o por las gobernaciones. Central Córdoba de Santiago, en Mendoza pasa algo más o menos parecido con Godoy Cruz y ahora con Independiente Rivadavia. Es un tema difícil de tomar desde un lugar Claro. concluyente, ¿no? Sí, La aparte, pregunta, sí, perdón. sí, decime. Decime, Sí, sí. No, que la pregunta, en el fondo, si bien uno está a favor de que los clubes se sigan manteniendo en esta línea, porque hay muchos clubes a los que le va bastante bien, más allá del éxito deportivo. claro. Lanús, Vélez, tienen Estudiantes de La Plata, tienen instalaciones fenomenales, no son los clubes del primer nivel, pero han desparramado una contención y un trabajo formativo en todos los planos, en las comunidades donde están, que merece la pena destacarse. La duda es, si viene un magnate árabe, un jeque o un ex espía de la KGB millonario y se queda con el club, capaz que quiere sacar todo eso. No lo sabemos todavía. Sí, debe Pero ser. también, claro, también al mismo tiempo digo, ¿hasta qué punto Argentina se va a resistir absolutamente a todo eso? Claro. No lo sabemos porque algunas cosas pueden traer, como que vengan tantos jugadores argentinos que hay en el exterior, que son más de 6.000, que vengan 200 y que le den más realce, más jerarquía al torneo local Al también, torneo ¿no? local. Sí, mira, lo que he visto, por ejemplo, afuera es que los equipos argentinos le ponen una garra espectacular, realmente le ponen unas ganas y una pasión, hablo de los jugadores, pero sinceramente, siendo futbolero toda la vida, vi que el nivel del jugador por ahí estaba distante al nivel de los jugadores de otros equipos, ¿no es cierto? Y tal vez Bueno, es un tema económico también, o por ahí otros factores. Pero los que nos sí, criamos, por ejemplo, en clubes toda la vida, sí. vemos la parte social, deportiva, la parte humana, y nos cuesta el hecho de ese cambio, pero es cierto lo que vos decís, que últimamente decías, que tal vez haya que hacer un cambio, ¿no es cierto? Y adaptarlo de alguna manera. ¿Ves alguna posibilidad intermedia? No vender el club, porque obviamente, pero que el tema del fútbol, que hoy entre derechos de televisión, derechos de marketing, ¿ves alguna alternativa intermedia, por ejemplo? Es que las alternativas intermedias son las que te mencionaba de Godoy Cruz, de Talleres de Córdoba, de Defensa y Justicia, eh, a ver, Central Córdoba de Santiago del Estero, que es soportado por la gobernación en buena Ujú, parte. claro. Lo que pasa que no todo es accesible al socio, es decir,
Si los socios quieren saber de dónde sale la plata que llega a Talleres de Córdoba, es muy difícil preguntarle a la gente del Pachuca de México de dónde saca la plata. Porque en México hay una situación con los narcos muy pesada, mucho más pesada que en la Argentina. Ujú. Tampoco uno puede decir alegremente a Talleres los financian los narcotraficantes mexicanos. Tampoco es No, así. claro, claro. Bueno, por eso, digamos, y hay un detalle para mi gusto. Se le pide al fútbol una garantía de honestidad que nunca tuvo. El fútbol profesional en todo el mundo, no en la Argentina, en todo el mundo fue creciendo económicamente porque es un deporte el Ujú. más popular, muy apasionante, que además, por más que no entre en los Estados Unidos, más allá del empeño de la FIFA de que los norteamericanos dejen de lado el béisbol, el fútbol americano, el hockey sobre hielo y le den bolilla al fútbol nuestro, el fútbol va a seguir siendo muy popular y muy poderoso, porque tiene la inconsistencia de la superioridad de un equipo sobre otro, porque vos fíjate, recién me decías que los equipos argentinos tienen un despliegue de hinchas fenomenales, una actitud, y a veces no alcanza, a No veces te alcanza. ayuda y a veces no alcanza. En Exacto. realidad nunca alcanzó, porque tenemos cientos de ejemplos de equipos que en situaciones adversas, siendo visitantes, han ganado títulos. ¿Cuántos equipos argentinos han ganado copas afuera del país? Muchísimos. Muchísimo, Eh, claro que sí, a claro que ver, sí. Estudiantes de La Plata ganó en la década del 60 al Manchester United la final del mundo, sería, en Old Trafford, en la cancha de Manchester. Sí, sí. Argentina ganó el Mundial en el 86 en México con todos los mexicanos hinchando por los equipos contrarios de Argentina. Lo de Qatar, bueno, al margen. Otros equipos argentinos, Estudiantes de La Plata ganó en Montevideo a un equipo uruguayo, fue el único que lo hizo, la Copa Libertadores. Boca ha ganado en Alemania el campeonato, la Copa Exacto. Intercontinental. Intercontinental. Digamos, claro, River la ha ganado también en Japón, Ujú. Independiente, Vélez. La verdad que en ese plano no tenemos competencia, pero también cuesta desde el periodismo nuestro eh, frenar un poco esta locura de creer que el fútbol argentino es River y Boca, porque el fútbol argentino no es River y Boca, es una parte River y Boca. Desde ya. Y lamentablemente, en este momento deportivo de River y Boca, no estaban en las mejores condiciones para ir a un torneo como este, que es un torneo puesto con forceps, porque en realidad los equipos europeos habían terminado la temporada, se han quejado muchísimo, Claro. la pretensión de la FIFA es hacerlo cada 2 años y ya han avisado los clubes que no quieren hacerlo. Y la verdad que es lógico, porque los jugadores también son personas y Seguro. tienen que descansar en algún momento. Y encima ahora tenés el Mundial próximo en el mismo lugar, con este mismo gobierno de Trump, que ha Ujú. generado, que dicen los que están allá, que entre un 20 y un 30% del público no está, porque ese público tiene un componente latino casi en un 95%. Y la gente que tiene la residencia, la tarjeta verde, o no la tiene, no va a la cancha porque hay racias en los alrededores de los estadios de fútbol. Bueno, sí. Eso puede pasar en el próximo campeonato mundial. Me imagino a las hinchadas de fútbol de un mundial en serio, no un mundial de clubes, Sí, sí. yendo a Estados Unidos y teniendo los problemas que puede haber en cualquier partido de fútbol con este gobierno hoy que tiene Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Estamos charlando con Alejandro Fabri, periodista deportivo especializado. Y bueno, Alejandro, ahí justamente uno de los temas que vos decías, que el tema del acceso del público. No noté eso, pero sí lo noté cuando ingresamos a Estados Unidos, mucho de controles de todo tipo, y más porque uno me parece que viene de Argentina, viene de un país latino. Sí. Hasta tuvimos que mostrar que teníamos los hoteles, que teníamos las entradas deportivas. No fue fácil, y realmente somos gente mayor y bueno, realmente nos han pedido de todo. Y creo que bueno, justamente puede haber algún tipo de situación. Lo que vimos que por ahí organizaron este mundial de clubes para probar cómo sería un mundial de verdad, pero de selecciones, ¿no? Porque tienen cosas para ajustar todavía por lo que vimos. Y realmente está bueno que lo prueben antes, pero bueno, lo que me llamó la atención fue el nivel de los equipos que presentaron, el nivel de los estadios, y la verdad que me gustaría que Argentina tuviéramos ese nivel, ¿no es cierto?, de estadios, por ejemplo,
que realmente son muy importantes. ¿Y cómo ves aquí en Argentina el desarrollo del fútbol ahora en el futuro, a la vista de que, bueno, tenemos que mejorar evidentemente y de alguna manera tenemos que encontrar los recursos para poder tener mejores estadios, no los que tenemos actualmente, salvo el de River? No lo digo, no soy hincha de River, pero realmente lo aplaudo porque tiene un estadio de primer nivel, a mi juicio. Pero el resto de los clubes me parece tienen que mejorar mucho las instalaciones y bueno, la parte social obviamente siempre es muy bueno lo que hacen, pero la parte de infraestructura tal vez habría que mejorarlo. ¿Cómo ves la perspectiva en ese aspecto? Y la veo difícil en función de la crisis económica que tiene la Argentina, sobre todo porque acá, a ver, pensemos que, primero que nada, pensemos que en Estados Unidos los estadios donde se juegan los partidos no son canchas de fútbol, son canchas de otros deportes, de béisbol y de fútbol americano. Uh-huh. Entonces, están programadas, pensadas, por eso las quejas de los entrenadores con los pozos que hay en las canchas, que no son graves para otro tipo de actividades, pero sí para el fútbol. El técnico del Paris Saint-Germain hizo la conferencia de prensa última quejándose amargamente, Luis Enrique, de todos los campos de juego de Estados Unidos que no están preparados para el fútbol porque no tienen gente especializada para el fútbol en el tema, por ejemplo, del sembrado del pasto, de qué tipo de pasto hay que usar. Encima, Estados Unidos tiene una extensión 3 o 4 veces más grande que Argentina, donde hay climas muy diversos, y se da la situación absurda de que por una reglamentación paran el partido 2 veces en un primer tiempo o en un segundo tiempo para que se hidraten los jugadores, pero lo hacen tanto en Miami o en Orlando, que los jugadores están abrumados por el calor de 40 y pico de grados, como en Seattle, donde hacía 24. Claro. No tiene sentido, o sea, sí, no están acomodados al fútbol nuestro. Ellos creen que inventaron todo, por eso le cambiaron hasta la palabra, ¿no? Le dicen soccer al fútbol, es el único lugar del mundo donde le dicen soccer. Pero acá puntualmente, las canchas, a ver, para la Copa América de 2011 se reacondicionaron y muy bien el Estadio Córdoba, el Mario Kempes. Claro. La cancha de Colón de Santa Fe quedó muy bien, más allá de que yo no sé si en estos 14 años se la ha mantenido como corresponde. El estadio de River lo hizo River por el dinero que tuvo, por las ventas impresionantes que hizo en los últimos años. Se ha mejorado mucho la cancha de Vélez, la de Racing, Independiente tiene una cancha nueva, se ha hecho bastante recuperación del estadio Diego Maradona, que se llama ahora la cancha de La Plata, pero no te alcanza con eso, no digamos. Pero claro, la estructura internacional que tiene el fútbol argentino, la historia internacional, digo, no tiene mucho que ver con los estadios que ofrece el fútbol argentino. Así todo, de acá salen los jugadores, de los clubes de barrio más chiquitos, es donde se forman primero, después llegan a los clubes de fútbol, se hace toda la escalera y terminan jugando en el exterior. Ese modelo es lo que Argentina me parece que defiende. Después, las canchas se van adaptando con el tiempo, no tienen las comodidades de Europa o de algún otro país, pero en realidad es muy difícil pedirlas en este momento, porque fíjate, por ejemplo, un club de la envergadura de San Lorenzo, de ninguna manera puede hacer la cancha que sueña en el predio de Boedo de Avenida La Plata, Totalmente. Porque es una fortuna lo que sale. Tal cual. Es decir, nosotros tenemos una pasión por el fútbol que supera largamente lo que los jugadores ofrecen en los partidos. Es decir, los equipos de River, de Boca, de cualquier club que juega en primera división tienen un aliento muy superior a lo que demuestran los jugadores. Sí, se le pide a los jugadores que hagan cosas que hacían jugadores que nosotros vimos jugar en el fútbol argentino, pero se retiraron o juegan en Europa. Entonces, claro, ya tenés un problema, un obstáculo ahí. Vos creés que tu equipo, porque se llama River, Boca o el que sea, tiene que hacer un tipo de juego lucido, contundente, ofensivo, y muchas veces no lo podés hacer porque la realidad te marca que los jugadores que vos creés que están no tienen esas condiciones. Eso nos ha pasado a nosotros, le pasó a Brasil, le pasó a Uruguay desde hace rato, Chile, Paraguay, Perú no tienen las generaciones de jugadores que nosotros podemos tener, y bueno, se hace lo que se puede. En definitiva, ese famoso lo atamos con alambre, en algún sentido un poco más elaborado, es lo que hacemos en la Argentina. Seguro. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente da para mucho más, para seguir charlando en otro momento,
Y bueno, realmente seguramente te convocaremos y agradecidos de tu gentileza. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Gracias, bueno. Seguimos en Empresa 360, Radio Perfil AM 1190, y bueno, realmente hemos tenido dos entrevistados, yo creo que con una opinión superlativa. Parecerían distintas en algún momento, pero creo que llegan a tener algún punto de unión, porque tanto Guillermo Tofoni, cuando nos habla justamente de que bueno, tuviera que haber un cambio, porque obviamente esto está evolucionando el mundo del deporte, y son empresas deportivas en algunos casos que tal vez haya que ver la forma, y realmente también la opinión de Alejandro Fabri, un especialista en este tema, también en deportes, y quien también tiene otra visión que en principio parece diferente, pero también llega a la conclusión que algo tenemos que hacer para llevar a nuestro deporte favorito, que es el fútbol, nuestra pasión, lo que vivimos todos los fines de semana y lo estamos esperando, a llevarlo a otro nivel que realmente nos está llevando el mundo, básicamente, a tener que llegar a alcanzarlo. Continuando con otros temas que tenemos aquí, del primer bloque nos había quedado, no nos había alcanzado el tiempo, pero es muy interesante hablar del tema, volvemos al tema dólar, y qué pasa con nuestras balanzas de pagos, con nuestra balanza comercial, de comercio exterior. Y justamente estábamos hablando, habíamos dejado diciendo que el dólar en el mundo tiene un impacto que está en baja, y eso nos da mayor productividad a nosotros, tenemos mejores precios para poder exportar. Y justamente aquí fuimos tomando algunos datos y viendo cuál fue el nivel de exportaciones de Argentina de un año al otro. En 2024, en los primeros 5 meses, tuvimos 3.600 millones y en el 2025 32.400. O sea, aumentó un 2,6%. Pero un dato que nos llama la atención es que las importaciones en el mismo periodo aumentaron un 34%. Entonces, yendo a números concretos y puntuales, la balanza comercial entre exportación e importación en los primeros 5 meses del 2024 tuvo un superávit de 8.800 millones. Y estos primeros 5 meses fue de 1.800 millones. Aquí tenemos que tener en cuenta que esto es nuestra principal fuente de ingresos, porque es lo que nos da para poder pagar nuestras deudas, nuestros intereses, para no tener que tomar nuevos préstamos para cancelarlos. Y realmente parecería ser como que hay una cierta tendencia hasta justamente poder tener una balanza comercial más efectiva. Con lo cual yo diría que es un punto que, si bien ha sido en discusión estos días en cuanto a si es alto o bajo, yo creo que los números, los montos, van reflejando cierto tipo de situaciones, y creo que hoy por hoy tenemos que tener en cuenta que las exportaciones argentinas, que básicamente son de productos primarios, las estamos analizando, y prácticamente son productos del agro, tema justamente de hidrocarburos, son todos productos sin gran elaboración. Y realmente en el lado de las importaciones, por un lado es bueno, porque estamos viendo que lo que se incrementó fue el tema de máquinas, productos que son para la industria, lo cual nos estamos capitalizando, lo cual sería muy bueno porque realmente nuestra industria puede tener algún retraso en cuanto a tecnología, pero nos llama la atención que justamente las importaciones subieron un 34%. Si esto se produce, lo que no vamos a tener son capitales genuinos generados por la parte comercial para pagar el flujo de lo que tenemos que pagar de intereses, que se estiman 7.000 millones al año. Entonces ahí volveremos a tomar nuevos préstamos. Con lo cual yo creo que alentar una mayor exportación de productos, ver la forma como tenemos que hacerlo, no digo limitar las importaciones, porque las importaciones son productos de tecnología y son productos para la industria, bienvenido sea, porque nos va a ayudar a producir mejor, pero las exportaciones tenemos que ver qué es lo que se puede hacer. Un punto que estamos terminando ya junio y va a suceder es que la baja de las retenciones que habían tenido los productos agropecuarios los primeros meses, a partir del 1 de julio, esta baja ya se elimina y vuelven a las retenciones que tenían anteriormente. Con lo cual, los exportadores pueden ser que esperen otro tipo de reducción de estas retenciones para que justamente se pueda llegar a tener un mejor nivel de exportación. Un último dato que quiero aportar es lo que justamente el Morgan Stanley
publicó esta semana, que es cómo cataloga a Argentina para los que quieren prestarle dinero, quieren invertir en Argentina. Y en términos técnicos se llama standalone, pero en términos nuestros mercado independiente. Cuando cataloga de una manera tan elegante mercado independiente, lo que está diciendo, mire, este es un mercado totalmente ajeno a lo que nosotros vemos. Si usted invierte por su riesgo, y obviamente hay escalones que, sin ser mucho más glamorosos, pero son más importantes, pero por ejemplo un mercado de frontera, un mercado emergente, que esto recién podríamos llegar en 2026. O sea, todo lo que estamos haciendo, está haciendo el esfuerzo de Argentina en cuanto a reordenar sus cuentas, no tiene un efecto inmediato, sino tiene justamente, es como una evolución en cuanto a sus números macroeconómicos, y creemos que esto va a rendir sus frutos únicamente hasta 2026, básicamente. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado acá en Empresas 360. En la producción estuvo Andrés Ruiz, y en sonido justamente la gente que nos asiste siempre. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado.